Derechos en Pugna, bajo la conducción de Gerardo Laveaga. Invitado para hablar del estado de los derechos humanos en el programa Derechos en Pugna, Jorge Carpizo acudió a los estudios de Efecto TV el pasado miércoles 28 de marzo. Reflexionó sobre su gestión al frente de la CNDH y de la PGR y compartió con el auditorio sus inquietudes y sus propuestas para modernizar nuestro marco constitucional. Él no sabía que iba a ser su última entrevista. Falleció el 30 de marzo. Con Jorge Carpizo, México perdió uno de los constitucionalistas más brillantes y uno de sus políticos más valientes. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Esta noche tenemos un invitado de lujo, antiguo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, rector de nuestra máxima casa de estudios, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, secretario de Gobernación, procurador general de la República, embajador en Francia, y uno de los autores más prolíficos en materia jurídica, uno de los académicos jurídicos más distinguidos, no solo de México, sino de América Latina, Jorge Carpizo. Cuando yo invité a Jorge Carpizo, el tema era derechos humanos, pero sería una trampa o sería una limitante trágica reducirme a hablar solo de derechos humanos con uno de los grandes abogados de este país. Así que, doctor Carpizo, si usted me lo permite, hablaremos de muchas otras cosas. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por sus amables palabras. Señor, la pregunta, bueno, fue el tema de nuestra invitación, los derechos humanos. ¿Cómo los ve hacia atrás? ¿Cómo ve la Procuración de Derechos Humanos, el esfuerzo por garantizar los derechos humanos cuando usted comenzó con la Comisión de Derechos Humanos, y cómo los ve hoy? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? Cuando se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el presidente me encarga la comisión, porque en ese momento no era autónoma, y yo acepto, indudablemente que México tenía problemas de derechos humanos. ¿Cuáles eran? Número 1, tortura. Y número 2, una gran corrupción en la Procuraduría General de la República que se prestaba a violaciones de derechos humanos. Los resultados de esos años son públicos y notorios. Logramos bajar la tortura y se logró también bajar las violaciones de derechos humanos en la Procuraduría General de la República. El éxito fue apoyo del presidente y apoyo de la sociedad civil. Hoy en día creo que tenemos un gravísimo problema de derechos humanos, mayor que el que existía en 1993. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que han cambiado varias cosas. Estas 60,000 muertes en forma tan extraordinariamente violenta, torturas, decapitaciones, desmembración de los cuerpos. Ahora, esto es un ejercicio de la violencia que se vive cuando las fuerzas entran a poner orden, o son violaciones que usted ha detectado a los derechos humanos. Yo creo que hay las dos cosas. Indudablemente, parte de la violencia es de los cárteles del crimen organizado, pero también hay violaciones de las fuerzas públicas. Y lo que siento es que ha aumentado la impunidad. Podemos discutir si en lo que estamos es una guerra o no guerra. Lo que sucede es que hay un enfrentamiento fabuloso entre estos grupos del crimen organizado y las fuerzas del orden público, con una violencia tal que también las fuerzas del orden público ejercen una violencia que en muchas ocasiones va contra
la ley. Pero además, para no hablar en abstracto, para no hablar en las nubes, cosas de estos días. Por ejemplo, en las manifestaciones de los normalistas en el estado de Guerrero. Pues ahora toda la información que tenemos es que hubo un exceso de fuerza, a tal grado que hubo 2 muertos y muchos heridos. Y la información que yo tengo es que se usaron armas de alto poder que no se utilizan para manifestaciones sociales. Déjame hacer la pregunta muy concreta. Si el reto de su Comisión de Derechos Humanos, la que usted creó, la que usted impulsó, la que usted llevó, porque todo el mundo coincide en que fue usted quien le dio la presencia que tiene, era la tortura y la corrupción, ¿cuáles son los retos de hoy, concretamente, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Yo creo tratar de que la lucha contra el crimen organizado sea con la ley en la mano, porque no se puede combatir al delito cometiendo delitos. Y lograr resultados. Yo no creo en las buenas intenciones. Creo que si el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos estuviera en este momento dando los resultados que deben dar, la situación de violación de los derechos humanos en México sería mucho menor. Vamos a hablar de lo jurisdiccional entonces. Pensemos en la reforma al artículo 1 y a la interpretación que a raíz del caso Radilla le dio la Suprema Corte. ¿Ve usted una esperanza importante aquí? Yo creo que sí, pero hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Yo he venido sosteniendo que esta reforma al artículo 1 y a los otros 9 artículos es una reforma muy importante, no tengo la menor duda. Sin embargo, todo lo que dice esta reforma, bien interpretada la Constitución, ya estaba. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia? Me voy a concretar al artículo 1. Doctor, vamos a ir a un pequeño corte y hablamos de la reforma al artículo 1 y de los demás artículos. ¿Cómo no? Gracias.